estoy ahí. Dale, 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 dale. Ya estamos al aire. ¿Y mi sintonía? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Sí? A ver. ¡Sí! Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes, 4 minutitos sobre las 3 de la tarde. A partir del lunes, esta es una promesa. Ya puedo prometer y prometo, como decía aquel, promesa electoral. A partir del lunes vamos a arrancar todos los días en punto, con huevadas. Hay 0000. Vamos a arrancar, me comprometo con el pueblo salvaje y contextatario. Hoy, como anunciábamos ayer, yo soy Ricardo Bajo Herreras, lo va a poner ahí el Miki, y el Miki también va a poner, no le he dicho la editorial, como estábamos discutiendo, no mentira, no discutimos acá, somos 3 en Contextos Salvajes, 4 con la Olivia, le mando un saludo a Olivia, que nos colabora siempre con los videitos, Miki en las máquinas y Bismarck en los videos. Hoy no ha venido el Yoa, somos 3, ¿pueden creer? Con la Olivia 4, díganme qué programa de televisión se hace con 4 personas, aparte de Contextos Salvajes. La editorial hoy, Ecuador y Perú, los pueblos despiertan. En realidad deberíamos poner cuando los pueblos despiertan, pero se nos va a ir muy largo y queremos que se lea ahí, grandote. Ecuador y Perú, los pueblos despiertan. El título de nuestra editorial salvaje y contextataria, como lo anunciábamos ayer. Fuera Novoa esta compañera. Eso, Ecuador y Perú, los pueblos despiertan. Gracias, Miki. Miki es bolivarista, el Bismarck es bolivarista. ¿Qué puede salir mal? Ya. Falta aquí, fuera Novoa, fuera Jerez, fuera Robato. Ya, no hemos conseguido la fotito. Un saludo. Mañana juega Bolívar, sábado. El domingo no hay partidos por las elecciones, pero Bolívar se la juega el sábado, ¿eh? Cuidadito, Bolívar visita a Blooming en Santa Cruz. Y esta noche, ¿por qué creen que he venido de negro? De negro hemos venido por los muertos en Ecuador y en Perú. En solidaridad estamos de luto. Un compañero rapero, hip hopero asesinado en Lima, Perú, y 3 compañeros, una de ellas mujer, mayor, muerta, asfixiada por gases lacrimógenos, 3 muertos en Ecuador, 1 muerto de momento en el Perú. Por eso gritamos fuera Jerez, fuera Novoa, fuera Robato. No, mentira. Esta noche juega, hemos venido de negro por los muertos, estamos de luto por nuestros hermanos peruanos y ecuatorianos, y también gualdinegros también, porque esta noche juega el poderoso The Strongest. Vámonos a la cancha. ¿Por qué no han cambiado la foto? Ya, conducta de alerta, fuera Jerez. Estaba linda la otra. ¿Por qué hemos cambiado la foto? No sé por qué. Porque dice asesino. Esa fotito que estamos subiendo ahí, reponiendo de nuevo, es un llamado a nuevas marchas, porque Jerez ¿quién era? Era el presidente del Congreso del Perú, dominado por partidos, una especie de megacoalición juntucha de partidos de derecha que sostenían a la señora Dina Boluarte, que la han declarado incapaz, a la señora de las operaciones quirúrgicas de nariz, a la señora que se acumulaba y coleccionaba Rolex. ¿Se acuerdan del Rolex de Tuto? Nunca se lo comió el Tuto, ¿no? José Jerez asesino. Esta es uno de los afiches que está rondando hoy por las calles de Lima. El presidente de Perú, el próximo año hay elecciones, presidente será Jerez hasta el próximo año, era presidente del Congreso peruano. Y hoy va a dictar estado de emergencia, toque de queda en Lima. Estado de emergencia para 10 millones de personas peruanas que viven en la capital del Perú, Lima. Estado de emergencia significa toque de queda por la noche, suspensión de derechos constitucionales, que no te puedes reunir, que te pueden tirar la puerta de tu casa, etcétera, etcétera. Militarización en los dos países, Ecuador y Perú.
Noboa y Gerí han decidido sacar al ejército a la calle. ¿Y qué pasa cuando salen los militares a la calle a reprimir al pueblo que protesta por sus condiciones económicas desfavorables? Bla, bla, bla. En Ecuador, gasolinazo, un mes ya de protestas en las calles, un mes, 3 muertos, desaparecidos, cientos de heridos, 3 muertos. Y el pueblo ecuatoriano despierta y quiere tumbar el gasolinazo del señor Daniel Noboa, de la derecha, que no solo militariza, que trae bases militares norteamericanas al Ecuador, a las Galápagos. Y el señor Gerí cree que la inseguridad ciudadana, esta noche han detenido un autobús en Lima, lo han ametrallado. ¿Qué pasa cuando la derecha privatiza y empequeñece el Estado en nuestros países de América Latina? Hay que acabar, no queremos un Estado fuerte, todo tiene que ir a manos privadas, los empresarios saben manejar, los empresarios han hecho platita, entonces van a saber manejar el Estado. ¿Qué pasa cuando esas teorías neoliberales fracasadas se aplican? Que se empequeñece el Estado, y ¿quién toma ese rol? Es quien ocupa ese espacio. No lo ocupa la iniciativa privada, los empresarios, porque ellos están a ganar plata y listo, llenar sus bolsillos. En Ecuador y en Perú ese espacio lo está tomando el crimen organizado. ¿Qué significa eso? Inseguridad ciudadana, crimen organizado, narcotráfico, militarización, recortes, paquetazo neoliberal. Todo forma parte todo de la misma historia, es un círculo vicioso. Por eso, cuando los políticos de derecha y de ultraderecha te dicen no, hay que acabar con estos zurdos, bueno, detrás de eso es que el papel, el rol del Estado en la economía se achique, que el rol del Estado nos sirva para recaudar y diversificar y repartir la riqueza, y que volvamos a las grandes brechas sociales, a la concentración de la riqueza en pocas manos. Esa es la diferencia entre el neoliberalismo, que está de vuelta en su versión bestia y salvaje, y el antineoliberalismo, que tumbó a esos gobiernos en toda América Latina en la década de los 90. Volvemos a empezar. De eso se trata la vida, de caerse y de volverse a levantar. Hoy Ecuador y Perú y Ecuador, pueblos hermanos del Tahuantinsuyo, pueblos que despiertan, pueblos que se levantan. Hoy, especial Ecuador-Perú en Contextos Salvajes. ¡Eso! Ahí vamos. Y decíamos, ¿empezamos por Perú o por Ecuador? ¿Por Ecuador o Perú? Ya, empecemos por nuestros hermanos peruanos que están más cerca. Un saludo a toda la gente linda peruana que nos escucha. Hay muchos peruanos, grandes cevicherías en la Ciudad del Alto, en la 16. Un abrazo a toda la comunidad peruana. Somos pueblos hermanos y nos solidarizamos con su lucha. ¡Qué lindo! Esto pasaba ayer a la noche en Perú. Estado de emergencia que va a ser dictado hoy. Asesinato de un joven rapero hip hopero que le decían Truco. Manuel Ruiz, Andrés Manuel Ruiz alias Truco. Asesinado con un disparo por la policía. Vamos a ver imágenes hoy que dan miedo. La policía de tránsito de Lima Metropolitana disparando a manifestantes. Policías de tránsito. En fin, fusil metralla, el pueblo no se calla, tampoco en Perú. Por cierto, ha salido una congresista peruana, no voy a decir su apellido, para no darle demasiado bola, diciendo que todo esto, que las protestas en Lima están alimentadas desde Bolivia. Hello, ¿en serio? ¿En serio todavía seguimos con ese disco rayado? Y echarle la culpa al vecino, echarle la culpa a otro país, a otro expresidente. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad que eso explica la bronca de la gente en el Perú? ¿Qué quieren los peruanos y peruanas? ¿Saben qué quieren?
un proceso constituyente, que ya era hora, todos los presidentes que han pasado por el Perú en los últimos 20 años han acabado presos, otros suicidados, otros en cana, otros fugados, muertos, corruptos. No sale un presidente peruano bueno, y cuando salió Pedro Castillo uno bueno, ya saben lo que pasó, le dieron un golpe. Intentó cerrar el Congreso porque el Congreso está más desacreditado en el Perú, no sé, que Papá Noel en agosto. Qué chiste más malo. No se me ocurría otra cosa. ¡Vámonos al Perú! Solidaridad con el pueblo peruano que despierta. Proceso constituyente, asamblea constituyente, refundación del Perú. Por favor, un país tan rico, tan hermoso, tan lindo, con tantas cosas hermosas, con una de las mejores gastronomías. Quizás la mejor gastronomía del mundo, combina comida marítima porque tienen océano, qué rico los ceviches, combina gastronomía andina, los valles. Perú es hermoso, su comida es espectacular, sus cocineros los mejores del mundo. Pero ¿qué le pasa al Perú? Como decía Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió? Ay, cuando pasaron de gobierno de derecha neoliberal a otro gobierno de derecha neoliberal. ¿Por qué no conseguimos que Perú levante un país tan hermoso, tan diverso, tan grande? En fin, nos vamos a Lima, Perú. El Congreso de Perú rechaza con más de 60 votos en contra la admisión a debate de la moción de censura contra el presidente interino José Gerí. El político es acusado de haber asumido la jefatura de Estado sin legitimidad moral y en medio de incertidumbre ética, política y social, lo que se manifestó durante la última jornada de protestas violentas. El mandatario, a su vez, hizo una corta visita al Parlamento y dijo que no se puede permitir que un grupo minúsculo de ciudadanos desestabilice el país. Estoy de acuerdo con que las personas, los ciudadanos se manifiesten y nosotros como Estado garantizamos ello. Pero por favor, seamos responsables, no permitamos que un grupo minúsculo pretenda imponer agendas distintas a una expresión ciudadana legítima de inconformidad. Separemos las cosas y protejamos la estabilidad de nuestro país. Se informa que en las manifestaciones de ayer más de 100 personas resultaron heridas. También desde la dirección de la Policía Nacional reportan que un integrante de la División de Investigación Criminal es el responsable de la muerte de un manifestante. La Fiscalía ya inició una investigación preliminar en contra del sospechoso. Esta jornada se lleva a cabo una vigilia en homenaje a la víctima, así como nuevas marchas. Al respecto hablamos con el politólogo y analista internacional Óscar Vidarte, quien cuestiona la capacidad del nuevo líder para amortiguar la crisis. En verdad, las protestas acaban de comenzar. Él asumió como presidente el día viernes de la semana pasada y las protestas demoraron. De alguna manera esperaron tener claro las primeras decisiones. Ha formado un gabinete bastante conservador y justamente con miembros o personas cercanas a estos partidos cuestionados como parte de esta coalición corrupta. Y bueno, y las marchas de ayer, ya con lamentablemente una persona fallecida, o mejor dicho, asesinada, pero creo que se pueden venir tiempos mucho más convulsionados en el Perú y no sabemos qué tanto un presidente tan ilegítimo y tan débil puede hacer frente a esta situación. Ahí están los analistas y el necesario proceso constituyente. Tarde o temprano, muchachos, va a haber un proceso constituyente en el Perú. Así mataron a este hip hopero en Lima, Perú, el miércoles por la noche. Se llama Andrés Ruiz, le decían Truco. Vamos a escuchar luego a compañeros hip hoperos solidarizándose con él. Paréntesis. ¿Se han dado cuenta que últimamente los rockeros se han vuelto de derecha o de ultraderecha? Y ahora el testigo subversivo, rebelde, contestatario y salvaje rima. Lo han tomado en mano los hip hoperos que están en las calles rapeando en nuestras plazas, rimando con flow.
el hip hop es rebelde y el rock se ha aburguesado. No voy a dar ejemplos acá en Bolivia. Le mando un saludo a los chicos de la logia que el otro día de Sucre que sacaron una bandera palestina, pero lamentablemente es la excepción. Vamos a ver cómo mataron a este hip hopero Truco en Lima, Perú, el miércoles por la noche. Un balazo. Lo veíamos en la pantalla a la izquierda en las calles de Lima, Perú. Y ahorita vemos cómo la policía de tránsito en la capital peruana dispara. La policía de tránsito. Estamos todos locos. Esto pasaba el miércoles a la noche. Hoy se va a dictar estado de emergencia y toque de queda en toda el área metropolitana de Lima. 10 millones de personas. Toda la población de nuestra querida Bolivia viven, todos esos 10 millones que somos nosotros, 11, se concentra todo, ahí viven 10 millones de personas, toque de queda, militarización, sinónimo de violación de derechos constitucionales, la policía de tránsito, viejo, los varitas disparando, ¿no te lo crees? Estos contextos salvajes y tenemos las imágenes. Cuidado, está disparando. Está disparando el policía, está disparando, mire. Cuidado. Ahí veíamos cómo la represión policial del miércoles por la noche se cobraba una vida, la vida de Eduardo Ruiz, alias Truco, y los hip hoperos, el hip hop organizado en Lima, levantaba la voz, alzaba la voz. Escuchamos a un vocero de la comunidad hip hopera en Lima metropolitana. Decirle no a la minería, que se respete su voluntad, que se respete su derecho. Si las comunidades nativas, si las comunidades indígenas quieren proteger sus bosques, si consideran sagrados sus cerros, que se les respete, pues hermano. Estamos en contra y cansados de este modelo que nos han venido a implantar décadas tras décadas, avalado con una constitución paradójicamente fruto de una dictadura, y que hoy todos los que se rasgan las vestiduras, todos estos políticos de mierda, disculpen la expresión hermano, pero es producto del hartazgo, es producto de lo que generan esos 130 parásitos que cada 5 años se acuerdan del pueblo, cada 5 años te dicen que tú vayas a votar, cada 5 años te dicen que tú eres un ciudadano.
Pero cuando están en los 5 años de función de gobierno, te terruquean, te dicen serrano apestoso, te dicen charapa mugriento, te dicen costeño. Te terruquean. Terruquear, una palabra, un peruanismo. Terruquear, discriminarte. Cuando te levantas a protestar por mejores condiciones de vida, eres un terruco, eres un serrano de los montes. La discriminación racial presente siempre en ese Perú colonial todavía, que no se ha despojado de esas discriminaciones. Terruco se refiere a Sendero Luminoso. Los terrucos les decían a los militantes de esa organización maoísta armada Sendero Luminoso, que tantos muertos dejó en el Perú en esa guerra contra el terrorismo también por parte del Estado de Fujimori, ese terrorismo de Estado cruel. Ahorita vamos a hablar del pasado de violaciones de derechos humanos, pero ahora cualquiera que sale a protestar al Perú, por muy digna que sea la causa, es calificado de terrorista, de terruco. Terruquean las protestas sociales, criminalizan las protestas sociales, y oh casualidad, todos los gobiernos de derechas del mundo, siempre que sales a protestar por mejores condiciones laborales, de salarios, porque no alcanza la platita, por la inflación, por la delincuencia, por el crimen organizado, lo primero que hacen los gobiernos, no, eres terrorista, eres terrorista. Cuando es exactamente al revés. ¿Quién le mete miedo a la gente que no alcanza para llenar la olla? ¿Quién le mete miedo cuando sales a la noche y te pueden matar? ¿Quién le mete miedo cuando no te alcanza para pagar la universidad de tus guaguas, de tus hijos? Eso también es terror. Eso también es terrorismo de Estado. No garantizar las condiciones mínimas de vida digna para la gente. Salud, educación, seguridad, cultura. Eso también es terrorismo. Entonces, no será al revés. No será al revés. La generación Z, como en Marruecos, como en tantos países, los jóvenes se están echando a la calle. Era mentira que los jóvenes están atontados ahí en las redes sociales, que están despolitizados, que se han ido a la ultraderecha porque los han convencido en el TikTok. Era mentira, pero nos creemos las mentiras que tantas veces nos repiten constantemente, mañana, día, tanda, noche, madrugada, matiné, todo el rato nos vienen diciendo mentiras y al final nos la creemos. Era mentira que la juventud no se interese por las cuestiones de su país. La generación Z, la juventud en las calles de Lima, antes protestando contra Dina Boluarte y ahora contra José Gerí Oré, el presidente del Congreso, que ahora ha tomado las riendas por esa componenda antidemocrática de partidos de derecha en el Congreso del Perú. La generación Z en las calles, yape. Temo por mi vida, sí, soy un ser humano, pero eso no me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción. La suspensión por 6 meses de la fiscal general el pasado viernes fue otro ingrediente a la crisis política que Perú enfrenta y que se desató en las calles de Lima. Espinosa acusó a diputados, a ministros del gabinete e incluso a la presidenta Dina Boluarte de varios presuntos delitos. Dina Boluarte, una señora que ha sido incapaz de gobernar este país y que el día de hoy nos ha metido palo con la policía, nos ha ordenado cercarlos para impedir la marcha pacífica. Cientos de jóvenes se organizaron a través de redes sociales para llegar a los edificios gubernamentales de la ciudad y protestar por mejoras en los salarios y condiciones laborales, además de denunciar el auge de la extorsión y del sicariato del crimen organizado. Cada vez es peor, cada día se siente eso, la inseguridad, las leyes que están sacando, los negocios que están cerrando, por el miedo, por la extorsión. Los manifestantes lanzaron botellas y piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones. La manifestación fue organizada por el colectivo juvenil Generación Z, que salió a las calles para expresar su descontento con el controvertido plan de reforma de pensiones, así como con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuyo índice de aprobación se ha desplomado debido a los continuos escándalos
y al aumento de la delincuencia. Podemos ver por acá, por favor, una cantidad inmensa de policías. Bastante policías acá son únicamente para intimidar, para reprimir. Pero cuando se les pide que salgan a cuidar al ciudadano de pie para sicariato, para la delincuencia, ninguno se aparece. Los manifestantes acusaron a las autoridades de uso excesivo de la fuerza y represión indiscriminada incluso contra transeúntes. En la recta final de su mandato, que concluirá el 28 de julio de 2026, la presidenta Boluarte bate récords de impopularidad, no solo por su gestión de las políticas económicas y de seguridad pública. Tenemos una presidenta que no nos representa, que todo este tiempo tiene casos de investigaciones por temas de Rolex, cirugías, etcétera, la cual está blindada por este Congreso. Casi el 80% de los peruanos dice sentirse avergonzado del gobierno y el 85% dice lo mismo del Congreso, según una encuesta a 1.200 personas publicada este domingo por el diario El Comercio. Ahí, vámonos, la marcha seguirá hasta sacar a Gerí, Plaza de San Martín, ayer por la noche. Hoy el estado de emergencia y el toque de queda quiere evitar precisamente esto. Con toque de queda no te puedes manifestar por las noches, hay toque de queda, váyanse a su casa, la Pax Romana y pónganse a ver la televisión, las calles en manos de los militares en el Perú. Pero el pueblo peruano seguirá hasta sacar a Gerí, a José Gerí. Todavía queda en el recuerdo la nefasta administración época. La señora Dina Boluarte no fue elegida. Era vicepresidenta del compañero Pedro Castillo. Nadie la eligió, pero nada nuevo bajo el sol. ¿Y por qué se caracterizó los años que estuvo Dina Boluarte en el poder sin ser elegida? Pues por los Rolex que se compraba. Tenía una adicción a las joyas de lujo de oro por la corrupción. Y porque se tomaba vacación, bueno, ni siquiera pedía licencia. ¿Para qué? Estando el Perú como estaba y como está. La señora expresidenta del Perú ni siquiera pedía licencia de vacación, se iba no se sabe dónde. ¿Para qué? Para operarse la nariz. Cirugías estéticas. No le gustaba la nariz que tenía Dina Boluarte. Me parece que eso es un trauma también del poder. ¿Conocen a alguna persona que se haya operado la nariz estando en gestión gubernamental? Yo conozco a varias. Vamos a presentarles a una de ellas. Dina Boluarte, Rolex y narices operadas. Por favor, asumamos no como lo que somos, morenos, con rostros hermosos, con narices grandes, bonitas, con labios carnosos bonitos, con pelo rizado. Somos un pueblo lindo, somos un pueblo lindo. ¿Cómo te vas a meter a hacerte cirugía estética? ¿Para parecerte a quién? ¿Para parecerte a quién? Para borrar tus raíces, para borrar tus ancestros. Venimos de gente hermosa, nuestros abuelos y abuelas eran gente linda, de todos los colores. Por favor, la cirugía estética, nos han metido un canon de belleza occidental, del norte global. Todos los pueblos son hermosos, todos somos gente linda. Por favor, Rolex y narices operadas. El legado de Dina Boluarte. Operaciones estéticas, Rolex y joyas de lujo. Estos son algunos de los escándalos que envuelven a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras 2 años de mandato, para el que no fue votada. En 2023, Boluarte desapareció de la vida pública durante 12 días y su equipo compartió fotos de archivo para evitar sospechas. ¿La razón? Una cirugía estética de nariz. Esto desató una investigación por presunto abandono de cargo, ya que no comunicó oficialmente su incapacidad temporal para ejercer la presidencia. Pero a la presidenta no solo le importa su nariz, también parece que las joyas de lujo y los Rolex son asuntos de Estado. La Fiscalía de Perú ha lanzado una investigación por lo que se conoce como el Rolex Gate. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación. Se le acusa de recibir relojes Rolex y joyas de lujo, valorados en $32.000,
del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de emitir decretos que aumentaron el presupuesto de su región, además de acumular joyas por valor de $400.000, cuando su salario es de $40.000. Pero lo más importante no es esto. Dina Boluarte no llegó al poder mediante elección popular, fue elegida vicepresidenta en 2021 y asumió la presidencia al año siguiente, tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de autogolpe. Protestando contra esta toma de posesión de la presidenta, las tensiones en la calle no se hicieron esperar. Protestas masivas dejaron 49 muertos a manos de la fuerza pública y cientos de heridos, lo que abrió una investigación por su supuesta responsabilidad en esas muertes. Desde entonces, ha rechazado cualquier llamado a elecciones democráticas para prolongar su permanencia en el cargo. A pesar de que en su primer discurso prometió elecciones populares, 2 años después admite que su mandato podría extenderse aún más. Nosotros vamos a seguir gobernando hasta el 28 de julio del 2026. Gracias por la pregunta. ¿Debería Dina Boluarte continuar en el cargo o convocar elecciones? Todo con el pueblo, nada sin él. No solo la juventud sale a las calles en el Perú. Este compañero ahí por la gorrita con las canas es de mi tanda, de mi tanda un poquito más. Y nos gustó su polerita, su chamarrita y su lema. Todo con el pueblo, nada sin él. Todo el poder para los soviets. Cerramos el capítulo peruano recordando un episodio nefasto, que ya lo denunció Jorge Sanginés Arabaño, nuestro gran director, el mejor director de cine boliviano, Sanginés. Le mandamos un saludo a don Jorge. Ya lo denunció en una de sus películas, Yaguarmalcu, las esterilizaciones de Fujimori en la década de los 90. Engañaron a miles y miles de mujeres en el área quechua, miles de mujeres indígenas quechuas que fueron obligadas a esterilizarse para no tener más guaguas. Un proceso de exterminio que fracasó. El año pasado, casi más de 30 años después, Naciones Unidas le dio la razón a todas estas mujeres que hoy siguen en las calles del Perú reclamando justicia e indemnización por parte del Estado peruano. Y el Estado peruano, racista y colonial como es, lamentablemente, hasta que no afrontemos un proceso constituyente en el hermano pueblo del Perú, el Estado peruano, los gobiernos no han reconocido ni siquiera dictámenes de organizaciones de derechos humanos y de la propia Naciones Unidas, y las mujeres siguen en las calles. Recordemos esas funestas, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del Perú, las esterilizaciones de mujeres quechuas, guarmis valientes que hoy siguen en las calles reclamando justicia. Me ataron y casi se olvidan ponerme anestesia también, pues. Sin anestesia ya me estaba empezando a cortar. Gloria es una de las 300.000 mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza en los años 90 dentro de un supuesto plan de salud reproductiva. En octubre de 2024, la ONU les dio la razón. Sin embargo, el Estado peruano sigue demorando las investigaciones y las compensaciones a las víctimas, que continúan saliendo a la calle a día de hoy para reclamar que se haga justicia. Entre 1996 y 2001, el gobierno de Fujimori esterilizó a miles de mujeres en contra de su voluntad, en su mayoría pertenecientes a comunidades pobres o indígenas. Lo llamó Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Mi gobierno ha decidido llevar a cabo, como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar para que de esta forma con la excusa de realizar revisiones médicas o incluso justo después del parto, cientos de miles de mujeres fueron engañadas, coaccionadas o forzadas a someterse a procedimientos ginecológicos que no entendían y que cambiarían sus vidas para siempre. El Estado decidió por ellas. Fujimori le vendió a la comunidad internacional, a las mujeres del Perú, que lo que él quería era garantizar su autonomía reproductiva, que las mujeres decidieran cuántos hijos e hijas querían tener. Sin embargo, en la práctica,
Lo que él quería era que las mujeres pobres dejaran de reproducir. A día de hoy, las víctimas siguen arrastrando secuelas físicas y psicológicas derivadas de estas intervenciones que causaron, según fuentes oficiales, al menos 18 muertes. Es una herida muy profunda en mi corazón. Sentirte de que alguien había tomado la decisión por ti, ¿no? De quitarte ese derecho de ser madre, ¿no? Que es un derecho natural. Para muchas, la pérdida de la fertilidad llevó consigo una carga de estigmatización, vergüenza y despojo de su identidad. A pesar de las protestas de diversas organizaciones y de la presión internacional para que las víctimas sean reconocidas y compensadas, Perú sigue sin escuchar las demandas de estas mujeres a quienes se les negó el derecho a decidir sobre sus cuerpos. En 2024, el gobierno de Dina Boluarte aprobó una ley que impide juzgar crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002, dificultando aún más que los responsables sean castigados. En el que sigue siendo el mayor caso documentado de esterilizaciones forzosas en Latinoamérica, las víctimas aún esperan justicia. Las víctimas esperan justicia. Todas las violaciones a los derechos humanos sistemáticas antes del 2002, me lavo las manos. Y todo en el Congreso del Perú. En fin, de Perú nos vamos al Ecuador, porque el Ecuador también se levanta. Fuera Noboa, mitómano, mentiroso, el gasolinazo. Ya lleva casi un mes el pueblo ecuatoriano en las calles, y en el Perú llevan unos cuantos días y hay un muerto. En Ecuador ya van 3 muertos. Repasamos la actualidad de las últimas semanas. El Ecuador, que se ha levantado contra la eliminación de la subvención al diésel. No estoy hablando de Bolivia, estoy hablando del Ecuador. La gente se ha levantado contra el gasolinazo. Ay, ¿nos va a pasar algo parecido acá en Bolivia? Bueno, me parece que sí, y me parece que el pueblo va a reaccionar de la misma manera. Se levanta el pueblo contra el gasolinazo en el Ecuador. Criminalizan protestas en Ecuador. ¿Qué hay detrás de la crisis social que atraviesa el país? Con represión y bloqueos respondieron autoridades a las manifestaciones de este 12 de octubre convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador para protestar en contra de las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Noboa. Hasta ahora, y según cifras oficiales, un manifestante ha sido asesinado por disparos del ejército. Se registran al menos 160 heridos y hay más de 100 personas detenidas. A mediados de septiembre, el mandatario eliminó el subsidio al diésel, acción que fue duramente criticada por diversos sectores de la población afectados directamente por la medida. Este fue el detonante de diversas manifestaciones que desde entonces se han llevado a cabo para reclamar al gobierno la restitución del subsidio al combustible, pero también para exigir mejoras en la salud, educación y empleo. El gobierno de Noboa ha respondido imponiendo estados de excepción, militarizando territorios y criminalizando la protesta por todo el país. Tan solo en Quito, el gobierno desplegó cerca de 5.000 militares en un dispositivo de seguridad tan estricto que, según denuncias de los mismos reporteros, impidió el libre trabajo periodístico. El gobierno de Noboa ha acusado a los líderes indígenas de intentar desestabilizar políticamente al país. El pueblo no protesta por placer, el pueblo protesta por justicia. Tarado, dice ahí. Mucha gente desde las élites, desde las clases medias, altas, aburguesadas, que no sufren nunca las consecuencias de estos gasolinazos, de esta carestía de la vida, de la inflación, de la inseguridad, creen que la gente, las grandes mayorías populares, indígenas, obreras, salen a la calle por placer. ¡Ay! ¿De qué se quejan? Si tienen todo. Salen a protestar por placer, no, por justicia, por justicia. Y para pedir también fin a la impunidad. 3 muertos llevamos en el Ecuador en estas 3 semanas de protestas, principalmente en el norte de Ecuador, en Otavalo y en todas las zonas de mayoría indígena, donde las más de 50 organizaciones que componen la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, siguen en las calles, sobre todo luchando para que se elimine ese decreto que acabó con la subvención al diésel, que ha provocado, comprenderán e imaginarán, que ha provocado que la inflación se vaya por las nubes y que no alcance la platita, en una economía, recordemos, dolarizada, porque el Ecuador abolió con su moneda nacional en el sucre hace mucho tiempo.
los jerarcas, algunos dirigentes de esta organización matriz base de los pueblos indígenas del Ecuador, la CONAIE, firmaron ayer a la noche un pacto, un alto al fuego con el gobierno de Noboa, que se paralicen las protestas sociales sin que se elimine el decretazo, el gasolinazo. Y evidentemente las bases, otra vez la misma historia, las bases han desconocido a esos dirigentes y siguen en las calles protestando contra el gasolinazo, la militarización del país, porque están los militares igualito que en Perú, en el Ecuador, en las calles, la criminalización de la protesta y la presencia de bases militares norteamericanas en el Ecuador. Nos vamos hasta Quito. Quito no se ahuevea, como dicen en el Ecuador. Quito y todo el norte del Ecuador, Guayaquil también, sigue las calles en protesta contra este gobierno hambreador y privatizador, socio y aliado de Donald Trump, el gobierno del señor Daniel Noboa, hijo del tipo más millonario del Ecuador, el empresario bananero Noboa, que intentó ser presidente y lo ha conseguido su hijo. Las élites en nuestros países creen que el poder se hereda, y el poder no se hereda, no vivimos en monarquías. Hay que mandar obedeciendo al pueblo, y el pueblo no protesta por placer, el pueblo protesta por justicia. Responsabilizamos directamente al gobierno de Daniel Noboa por este crimen de Estado. La tensión social aumenta en Ecuador tras el asesinato de un comunero indígena durante las protestas por el aumento del precio de la gasolina. El gobierno de Daniel Noboa reprimió las manifestaciones y, según defensores de derechos humanos, esa represión acabó con la vida de Efraín Fuere, que recibió un balazo supuestamente de las Fuerzas Armadas. El compañero Efraín queda en el piso y uno de sus compañeros se queda protegiéndolo. Vemos cómo llegan tanquetas militares y empiezan a propinar golpes, maltratos con saña en contra de la persona que está defendiendo el cuerpo. Las manifestaciones comenzaron hace 2 semanas cuando Noboa eliminó el subsidio al diésel. Las comunidades indígenas convocaron a un paro nacional bajo la idea de que la medida afecta mayoritariamente a quienes menos tienen. Ha habido muchos gobiernos que han intentado eliminar este subsidio y la respuesta del pueblo ha sido la que estamos teniendo en este momento. Paralizaciones, manifestaciones. Para evitar que las protestas crecieran, el gobierno decretó el estado de excepción en 7 provincias y desplegó a los militares. Defensores de derechos humanos denuncian el uso desproporcionado de la fuerza contra la población. Ecuador enfrenta hoy actos de terrorismo disfrazado de protesta. No son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país. Los delincuentes están advertidos. Si no se detienen, actuaremos con fuerza letal. Ya se estaba haciendo uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas. Era inevitable lo que ocurrió el día domingo. A las manifestaciones que se están intensificando se han sumado grupos que están en contra de otras medidas de Noboa, como el avance de la minería o la consulta popular para modificar la Constitución. No más persecución, no más represión, no más sangre derramada de nuestros hermanos y hermanas. Más sangre indígena en el Ecuador derramada. Y todo esto que está pasando en el Ecuador, militarización, protestas sociales, criminalización de las justas reivindicaciones del pueblo contra el gasolinazo, todas riman con la presencia militar norteamericana. El señor Noboa, como ha hecho Milei, autorizando a través de un decreto a la Argentina que entren militares norteamericanos a hacer maniobras militares en Mar del Plata, en Provincia de Buenos Aires, en Ushuaia, Tierra del Fuego, Patagonia. Noboa también. Qué casualidad, ¿no? Todos los gobiernos de derecha y de ultraderecha que tienen como aliado al señor Donald Trump y a Estados Unidos para recibir plata del Fondo Monetario Internacional y hambrear y recortar derechos sociales conquistados,
todas a cambio, regalan sus recursos naturales y a cambio presencia militar norteamericana, como si fuéramos colonia, como si fuéramos su patio trasero, violando la soberanía, violando la constitución de esos países. Noboa ha entregado las Islas Galápagos. Islas Galápagos muy famosas, es muy caro llegar, porque ahí estuvo Charles Darwin y ahí estuvo este científico que demostró la teoría de la evolución, que venimos del mono, y lo demostró en las Galápagos, que son unas islas con una riqueza natural espectacular. Las Galápagos son hermosas, ahora no son tan hermosas, porque hay militares gringos. La batalla geopolítica en Latinoamérica continúa tras la inauguración del puerto chino en Perú. Estados Unidos va a establecer una base militar en las Islas Galápagos, que se suma a las 76 que tiene en la región. Bajo el pretexto de combatir las rutas del narcotráfico, Daniel Noboa pretende entregar soberanía ecuatoriana a la próxima administración de Donald Trump, para lo que ha tenido que cambiar la Constitución. Que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. China ha incrementado su presencia en América Latina mediante inversiones de infraestructura, recursos naturales y comercio. Una base en las Galápagos permitiría contrarrestar esa influencia y tener un mejor control de las rutas comerciales. Además, es un punto clave para controlar el Canal de Panamá, por donde pasa gran parte del comercio marítimo internacional. Y no es la primera vez que Estados Unidos tiene una base en las Galápagos con este propósito. De hecho, la pista de aterrizaje data de la Segunda Guerra Mundial, cuando este país construyó una base aquí para controlar el canal. Tampoco es la primera vez que Ecuador cede terreno a Estados Unidos para una base militar, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Lo hizo en Manta entre 1999 y 2009. Esta experiencia dejó un rastro de denuncias de violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias que nunca llegaron a la justicia. Además, tuvo escaso impacto positivo en la economía local. La militarización en Galápagos podría repetir estos patrones, afectando no solo a los habitantes de las islas, sino también a quienes dependen de los recursos marinos que el archipiélago ofrece. El archipiélago de las Galápagos, ubicado a 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y constituye la mayor reserva marina del planeta. La construcción y operación de una base militar amenazaría esta biodiversidad, sumándose al problema global de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el que las Fuerzas Armadas estadounidenses son un actor importante. La militarización en América Latina no solo incrementa las tensiones geopolíticas, también amenaza la rica biodiversidad de las Islas Galápagos. Transforma estos delicados territorios en campos de batalla en lugar de preservarlos, tal como lo publicitan desde Washington. Las famosas tortuguitas, tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Ahí veíamos la base militar norteamericana en Manta, Ecuador, en las playas de Manta. Base militar norteamericana que cuando llegó la Revolución Ciudadana de Rafael El Masi Correa, cerró Correa, esa base militar norteamericana, y los gringos nunca le perdonaron y acabaron con Correa, que tuvo que ser exiliado. ¿Y dónde está hoy el Ecuador? De ser un gran país con la década ganada en la época de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, a un país con muchísimos problemas de narcotráfico. Por Guayaquil sale mucha cocaína para los Estados Unidos, un país en manos del crimen organizado, de la derecha neoliberal, un país que parece que no ve la luz al final del túnel. También deseamos un proceso constituyente para el Ecuador. El Ecuador que está atravesando momentos dramáticos. Vamos a ver más sobre este tema de la base militar norteamericana gringa en las Galápagos. Y no solo están los gringos en esta disputa geopolítica con los chinos por la hegemonía comercial y de las rutas comerciales en Sudamérica y en toda el Abya Yala, en toda la Patria Grande y en todo el continente. También le han echado el ojo al norte del Perú. Como los chinos tienen el puerto de Chancay, de Shanghái a Chancay, esto es un tablero de ajedrez. Los chinos mueven piezas, los gringos también. Han perdido la batalla hace rato con los chinos, pero
mueven sus fichitas. Base militar norteamericana de Talara en el norte del Perú, junto a esta en el Ecuador, en las Galápagos. Galápagos y Talara, dos de los enclaves estratégicos más importantes para Estados Unidos en Sudamérica. A 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, Galápagos se incorpora a la defensa estadounidense. Mientras que Talara, al norte de Perú, su gobierno impulsa un proyecto para construir el mayor puerto espacial de la región, con una inversión de $260 millones. Ambos proyectos buscan asegurar el control del mar y del espacio frente a rivales como Rusia y China. Y es que Talara es la nueva rampa de la hegemonía espacial. El gobierno peruano planea convertir su base aérea El Pato en un puerto espacial. Su ubicación a 4 grados del Ecuador permite ahorrar hasta el 25% de combustible en cada lanzamiento. Esto es parte de la apuesta de Estados Unidos por el dominio del espacio. Y es que desde la creación de la Fuerza Espacial en 2019, Estados Unidos ha reforzado su colaboración con empresas privadas como SpaceX. Su red Starlink es la que ha llenado el cielo de miles de satélites, manteniendo las comunicaciones abiertas y permitiendo vigilar el planeta en tiempo real. En 2024, Perú firmó los acuerdos Artemis, alineándose con la estrategia de Estados Unidos para cooperar en la exploración y el uso de recursos en el espacio. Con el puerto espacial de Talara, el país ofrece el lugar perfecto para lanzar satélites y misiones hacia la Luna, ayudando a Estados Unidos a asegurar minerales críticos como litio, cobalto y tierras raras, que hoy están dominados por China y que son esenciales para la tecnología militar. En síntesis, Talara no es solo un sitio de lanzamiento, es una pieza clave del plan de Estados Unidos para dominar la órbita baja terrestre y blindar su poder tecnológico y militar en la próxima década. ¿Y las Galápagos? Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, las islas se han incorporado a la red estratégica de defensa de Washington. Galápagos es un punto de control del Pacífico. Desde aquí se monitorean las rutas hacia el Canal de Panamá y el nuevo puerto de Chancay, en Perú, clave en el corredor comercial China-Sudamérica. Quien controle Galápagos controla información, comercio y logística militar en el Pacífico. La presencia de Estados Unidos en el archipiélago se consolida a través de varios acuerdos. El Acuerdo de Washington, el Navigators Agreement y el Proyecto de Seguridad Integral, que permiten el despliegue de buques, submarinos y tropas estadounidenses en las islas. Si bien la Constitución prohíbe las bases militares extranjeras en Ecuador, el presidente Daniel Noboa impulsa ya un referéndum para finales de año que eliminaría esa prohibición y abriría la puerta al regreso de las bases extranjeras. Críticos advierten que las islas podrían dejar de ser un santuario natural para convertirse en un nodo militar y de inteligencia en la disputa Estados Unidos-China. La disputa Estados Unidos-China y la excusa siempre, ya más manida, no se la cree nadie, del narcotráfico. Estamos ahí los militares gringos para que el narcotráfico no nos inunde y nuestros jóvenes no se vean obligados. Parece que a la juventud norteamericana los atan en un sillón y les meten la cocaína y el fentanilo por la nariz contra su propia voluntad. Parece, ¿no? Y obviamente no es así. Una sociedad enferma y adicta a los opiáceos sintéticos como el fentanilo y a la cocaína para adormecerse. ¿Por qué será, no? Porque no es una sociedad feliz, porque es una sociedad enferma. Alguien les obliga al capitalismo salvaje, que hace infelices a las personas y la excusa del narcotráfico para militarizar y para sentar presencia, para meter miedo a los pueblos libres. Una de las razones por las cuales la gente protesta en el Ecuador con este fuera Noboa es la inseguridad y son las matanzas y las masacres. Vamos a recordar a esos 4 chicos, niños, adolescentes asesinados, desaparecidos por las fuerzas militares en el Ecuador, en Guayaquil. Los 4 de Guayaquil siempre en nuestra memoria. ¿Seguridad a qué costo? El horror que sacudió a Guayaquil con el caso de 4 menores, Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, detenidos por militares y luego encontrados calcinados, ha dejado a todo el Ecuador conmocionado. Este caso no es solo desgarrador,
sino que también vuelve a poner en el centro del debate la militarización de la seguridad pública en el país. Desde el año 2022, Ecuador ha visto cómo la delincuencia se dispara a niveles alarmantes. La llegada de cárteles internacionales como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación desató una brutal lucha por el control de rutas y territorios clave. Esto, sumado al debilitamiento de las instituciones y problemas sociales como el desempleo y la pobreza, han creado el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del crimen. Para mí, que yo reporto mucho en la zona de la costa, uno veía que los espacios, las comunidades pesqueras estaban muy afectadas desde años atrás, como la gente ya no quería salir en ciudades que eran más afectadas por esta violencia en la costa de Ecuador, ciudades como Guayaquil. Entonces yo veía esto y finalmente el año anterior con todo lo que pasó en enero, que fue la toma de TC Televisión, toda esta violencia que se vivió en un solo día, realmente cambió las cosas a nivel nacional. En un intento por contener el caos, el gobierno ha tomado medidas como la declaratoria de conflicto armado interno, estados de emergencia y la militarización de las calles. Algunas de estas políticas ya comenzaron en el 2018 y desde entonces hasta el 2024, con las fuerzas militares tomando un papel más activo en las calles, la tasa de homicidios se disparó de 6 a 38.4 por cada 100.000 habitantes. Sí, estamos hablando de un aumento de más de 500%. En un inicio, cuando se declara el conflicto interno armado en Ecuador, había mucha aprobación. La gente estaba contenta, era una sensación de que finalmente había mano dura, de que ya no estábamos con las mismas medidas, que iba a haber un cambio. Pero un año después, la gente está cuestionando. En Ecuador el problema también radica en que no está claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Están entrenados para el combate, no para lidiar con civiles. En un país atrapado entre la violencia y la necesidad urgente de soluciones, el debate sobre las consecuencias de estas políticas sigue abierto. ¿Es efectiva la militarización? No, no es efectiva la militarización. Nosotros nos vamos con música rebelde, salvaje y contestataria desde el Ecuador. Perú y Ecuador, cuando los pueblos despiertan y se levantan. Volvemos el lunes, esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. ¡Qué dignidad! ¡Se lo digo bajo! Cuando protestamos por esto, porque no hay empleo, mierda. ¡Por esto! Hoy Quito llora, pero no se arrodilla. Nos juntamos abuelos, familia, distintas edades. Desde Calderón hasta la Villa Flora, el grito del pueblo retumba a toda hora. Quito no se ahueva, Quito no se rinde. La calle es del pueblo y el pueblo la defiende. Desde sus lomas la fuerza persiste. Con arte y con fuego la historia resiste. Escuchar, aunque en el fondo hubo miedo y a dispersar. Sirenas lacrimógenas, lluvia y tensión. Gas pimienta directo a la cara, sin compasión. Como si el cielo llorara también por tanta miseria del poder. Por cada inocente que hoy no volvió. Gritamos sus nombres, el pueblo despertó. Quito no se ahueva, Quito no se rinde. La calle es del pueblo y el pueblo la defiende. Desde sus lomas la fuerza persiste.
con fuego.